población. Más conciencia. Más corto. Países donde van a invertir. Reitero que no siempre se hace, pero cuando menos están marcos y hay mecanismos institucionales para reclamar, impugnar, denunciar. Entonces, bueno, son como estos planos. Y hay otro más que yo les sugiero y que seguramente muchos de ustedes pueden vivir, que es conocer como el paradigma cultural de otro país, visitar. Los niños y niñas, imagínense en este momento que tenemos cámaras y sensores para que si el niño llora se active, ¿no? Pero imagínense a la humanidad en las cuevas. ¿Cómo ese niño va a sobrevivir si no tenía un llanto agudo? Bueno, esto implica que los niños y niñas tienen procesos de maduración que el mundo adulto no siempre escucha. Particularmente cuando son pequeños, entre los 3 y los 6 años, está madurando el cerebro y para poder tirados, ¿les suena? Se han hecho bastante conocidos. Y yo suelo usar particularmente creo que si no me equivoco fue en El Mundo, por ahí lo debo de tener, que los niños tiran. Y ese lo uso en los talleres universitarios para explicar el adultocentrismo. Esto es el mundo pensado desde porque los adultos, las personas adultas, estamos construidas en una lógica de poder vertical o poder desigual. Entonces, cualquiera que tiene poder, en automático, pensamos que será como nos han enseñado. Entonces, si escuchamos que los niños y niñas tienen derechos, sabemos que los adultos tenemos derechos, entonces ellos se van a volver igual que nosotros. ¿Han oído esa frase o ese refrán de el león cree que todos son de su condición? El ladrón. El ladrón, bueno, aquí conocemos el nombre del ladrón. Vale, bueno, igualito pasa con el adultocentrismo, es decir, si nosotros desde el mundo adulto, de la tradición en la cual, en la cual estamos construidas y construidos, pensamos el poder desde ese lugar, cualquiera que tenga poder va a hacer lo mismo. No sé si aquí pasó, en España les conozco el debate acá, pero por ejemplo en México hace poquito se cumplieron 70 años de que las mujeres pudieron votar. En España las mujeres también tardaron mucho en poder votar. Y los argumentos que en México se daban para que las mujeres no votaran es que iba a votar el cura. Porque como las mujeres iban a la iglesia, entonces el cura las iba a manipular para que votaran. Y ese era el argumento, y está escrito y está por ahí en todos lados. Entonces, nuevamente regresamos a cómo los hombres en aquel momento con poder veían no ceder poder a las mujeres porque en realidad no estaban viendo a las mujeres, estaban viendo a los curas. Para poder denunciar, ser protegido, porque quien lo tendría que proteger fue quien lo violentó. Y de esas historias hay muchas. Y nuevamente estamos hablando de los derechos de los niños, de otra forma de mirar el mundo. Tengo te diría dos aclaraciones. Los derechos se habla mucho, entonces hay por un lado, cuando hablamos de derechos de la infancia, siempre hay alguien que dice, sí, pero también deberes. Me gustaría que hablaras de eso. ¿Cómo ves esa dicotomía entre derechos y deberes? Y también un malentendido que hay, que es que si hablamos de derechos no quiere decir que hablemos de niños mal criados, ¿no? Parece que los derechos tienen que ver con ver a los niños como consumidores, ¿no? Niños y niñas que mandan mucho, que exigen, bueno, ya sabes, ¿no? Esto tampoco en el ambiente. Pero no se está hablando de paz. ¿Ustedes han escuchado hablar de paz? No solamente hablamos de Ucrania, piensen en lo que está sucediendo en el mundo árabe, lo que tenemos en América Latina, porque nuevamente aquí está la cordillera. Redondeo todo este asunto para plantearles que eso cruza particularmente con ustedes más jóvenes, porque les va a tocar en buena medida ser parte de esos debates y posicionarse. ¿Qué van a hacer con la guerra? No solamente en términos de los países donde se esté dando, sino la posición que tienen ustedes como ciudadanas y ciudadanos europeos. Por ejemplo, el próximo año hay elecciones, entiendo, en toda Europa, y van a tener que, espero, participar en el proceso electoral, porque se van a definir cosas.
entre ellos las guerras, por el litio, por el agua, y se van a definir inversiones para el cambio climático. Y si no somos parte de esas decisiones, ustedes, puntualmente, pues va a ser un poquito difícil después tomar decisiones cuando ya no hay tanto tiempo o el dinero se está destinando. Yo les comentaba que, o suelo también explicar que el enfoque, como nos han enseñado los movimientos de mujeres, es una forma de enfoque. Entonces es desde dónde nos colocamos para poder explicarnos el mundo. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo adulto vale más que los niños y las niñas. Y voy a hacer una broma totalmente irrespetuosa. Pero en el mundo adulto se piensa que los niños y niñas son propiedad familiar y que el acta de nacimiento o el certificado de nacimiento es la factura. Y además, como ya tiene código de barra, pues aplica perfecto. Y este juego, esta ironía, es triste y vergonzosamente real. Papás y mamás siguen decidiendo sobre la vida de sus hijos e hijas, qué se viste, qué come, con quién se vincula, con quién no. Y todo eso lo hacen desde el cariño y con la buena intención de protegerlos. Pero lamentablemente en ese cariño y en esa dinámica también suceden cosas graves, como violencia, malos tratos, abuso emocional. Y esto es algo que no solamente no es apropiado, que sabemos por los derechos humanos, con más claridad ahora, por la evidencia científica, la neurociencia, que todo eso nos hace daño. Entonces, regresando un poco al tema del enfoque, implicaría tres cosas muy básicas. Uno es ver a los niños y niñas como personas. Y eso parece una obviedad, pero a los niños y niñas no se les ve como personas. Recuerden su infancia, ustedes me están casi dejando hacer bien. Recuerden algún momento de su infancia. Y piensen cómo los trataban en relación a las personas adultas. Imagínense en esa reunión familiar donde estaban y había algún debate o una discusión. Y recuerden si ustedes pudieron participar en ese debate. Y cállense. Y además, si su opinión fue tomada en cuenta. Porque es altamente probable, estadísticamente les puedo decir que al menos 6 de aquí, de cada 10, su voz no solamente no fue escuchada, sino que le plantearon que no tenía por qué opinar. Y la famosa frase de cuando seas grande lo entenderás. ¿Les recuerdan? Todas y todos lo hemos vivido. O sea, entonces, el mundo adulto no ve a los niños y niñas como personas. Y debo decir también que a las personas jóvenes también, aunque ya puedan ser personas adultas, no se les trata como a las personas mayores. Entonces ustedes lo que viven, lo van a vivir, es que están muy jóvenes y tienen poca experiencia para comprender los temas. ¿Ya han escuchado eso? Es que no, como que te falta. Tenemos que decidir no solamente los de hoy, sino quienes van a vivir, a sufrir o a gozar de felicidad. Está en otro ámbito que le llaman justicia intergeneracional o lo que solemos hablar como derecho al futuro. Ustedes han escuchado quizás con todo este tema del medio ambiente, cambio climático, además del calor y demás, que hay ya desplazados por cambio climático, personas que están huyendo de sus territorios porque ya o no se puede vivir o no pueden formalmente desarrollar un proyecto de vida. Y legítimamente tienen derecho a vivir. Y tienen que ir a donde hay agua, a donde habrá algún tipo de seguridad, y eso implica una buena parte de la migración. Y eso es una realidad, o sea, no la vamos a cambiar porque ya nos tardamos un poco con el tema del calor, bueno, de la contaminación, con los efectos de temperatura. Por eso tenemos que empezar a dialogar esos temas. Y cierro aquí el comentario para escucharles, pero suelo explicar que cuando hablamos de derechos humanos tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tal cual. Sí con un ámbito legal, con libros, con algunas leyes, pero sobre todo con nuestra vida cotidiana. No es algo que esté fuera de nosotros, pero que vale la pena tener presente para que lo puedan entender, reclamar y sobre todo saber que están usando y exigiendo otro el mismo planeta, la misma ciudad, van a estar en la misma ciudad y los mismos problemas. Y el gran desafío es cómo frente a los mismos problemas, las mismas realidades,
podemos dialogar los de la otra generación con esta nueva generación, porque debo de adelantar que ustedes van a vivir el mismo problema cuando sean de otra generación. Que eso llegará, o sea, ahorita se ven al espejo y dicen, no, pero eso no llegará, pero va. Entonces, ¿cómo aprendemos a dialogar entre generaciones? Porque el desafío está en cómo logramos escucharnos sin negar la otra experiencia y al mismo tiempo sin invisibilizarlo de ustedes. En la mañana, en otro conversatorio que teníamos, yo les decía que claramente tengo más libros leídos, más huella de carbono, por supuesto, por muchos vuelos que lo que está en ecológico ahora, pero y eso me hace solamente que tenga eso, pero el que no tenga más libros leídos significa que los señores la voz no vale lo mismo. La experiencia es personal y es precisamente de la experiencia donde podemos dialogar, encontrarnos, o no estar de acuerdo, no debemos estar de acuerdo necesariamente. Pero ahora, quizás ustedes lo recuerdan, ubican realmente a esta chica Greta, de la lucha ambientalista. Uno de los logros, no de Greta porque ya representa, pero hay muchos más niños alrededor, representa precisamente en el debate del medio ambiente, del cambio climático, que, y lo digo textual, como están diciendo muchas de ellas, que hombres blancos privilegiados están tomando las decisiones que no van a vivir. Imagínense esta realidad, o sea, quienes lo revisan ustedes. Entiendo que les ha pasado calorcito rico este tiempo, ¿no? Y viene más calor. Y eso lo van a vivir ustedes. Y si deciden tener hijos e hijas, lo van a vivir también sus hijos e hijas. Para poder denunciar y ser protegido, porque quien lo tendría que proteger fue quien lo violentó. Y de esas historias hay muchas. Y es, nuevamente, estamos hablando de los derechos de los niños, de otra forma de mirar el mundo. Te diría dos aclaraciones. Los derechos se habla mucho, entonces hay por un lado, cuando hablamos de derechos de la infancia, siempre llega alguien que dice, sí, pero también deberes. Me gustaría que hablaras de eso. ¿Cómo ves esa dicotomía entre derechos y deberes? Y también un malentendido que hay, que es que si hablamos de derechos no quiere decir que hablemos de niños mal criados, ¿no? Parece que los derechos tienen que ver con ver a los niños como consumidores, ¿no? Niños y niñas que mandan mucho, que exigen, bueno, ya sabes, ¿no? Esto tampoco en el ambiente. Escuchar así claramente, miramos a niños y niñas y a personas jóvenes, entendiendo que lo que opinen y lo que nos cuenten tiene total validez. Así, total y absoluta, como si lo dijera alguien que tiene un premio Nobel, un doctor honoris causa, un título universitario, porque cada quien y cada uno de nosotras y nosotros hablamos desde nuestra experiencia, y eso tiene validez. Yo les comentaba que, o suelo también explicar que el enfoque, como nos han enseñado los movimientos de mujeres, es una forma de ver el mundo. Entonces es desde dónde nos colocamos para poder explicarnos el mundo. Estamos acostumbrados a pensar que en el mundo adulto valen más que los niños y las niñas. Y voy a hacer una broma totalmente irrespetuosa. Pero en el mundo adulto se piensa que los niños y niñas son propiedad familiar y que el acta de nacimiento o el certificado de nacimiento es la factura. Y además, como ya tiene código de barra, se aplica perfecto. Y este juego, esta ironía, es triste y vergonzosamente real. Papás y mamás siguen decidiendo sobre la vida de sus hijos e hijas, qué se viste, qué come, con quién se vincula, con quién no. Y todo eso lo hacen desde el cariño y con la buena intención de protegerlos. Pero lamentablemente, en ese cariño y en esa dinámica también suceden cosas graves, como violencia, malos tratos, abuso emocional. Y esto es algo que no solamente no es apropiado, que sabemos por los derechos humanos, con más claridad ahora, por la evidencia científica en la neurociencia, que todo eso nos hace daño. Entonces, regresando un poco al tema del enfoque, implicaría tres cosas muy básicas. Uno es ver a los niños y niñas como personas.
Y eso parece una obviedad, pero a los niños y niñas no se les ve como personas. Recuerden su infancia, ustedes me están casi dejando hacer. Recuerden algún momento de su infancia. Y piensen cómo los trataban en relación a las personas adultas. Imagínense en esa reunión familiar donde estaban y había algún debate, una discusión. Y recuerden si ustedes pudieron participar en ese debate, el que haya sido. Y además, si su opinión fue tomada en cuenta. Porque es altamente probable, estadísticamente les puedo decir que al menos 6 de aquí, de cada 10, su voz no solamente no fue escuchada, sino que le plantearon que no tenía por qué opinar. Y la famosa frase de cuando seas grande lo entenderás. ¿Les recuerdan eso? Todas y todos lo hemos vivido. O sea, entonces, el mundo adulto no ve a los niños y niñas como personas. Y debo decir también que a las personas jóvenes también, aunque ya puedan ser personas adultas, no se les trata como a las personas mayores. Entonces ustedes lo que viven, lo van a vivir, es que están muy jóvenes y tienen poca experiencia para comprender los temas. ¿Ya han escuchado eso? Es que no, como que te falta. Tenemos que decidir no solamente los de hoy, sino quienes van a vivir, a sufrir o a gozar de la felicidad. Que está en otro ámbito que llaman justicia intergeneracional o lo que solemos hablar como derecho al futuro. Ustedes han escuchado, quizás con todo este tema del medio ambiente, el cambio climático, además del calor y demás, que hay ya desplazados por cambio climático, personas que están huyendo de sus territorios porque ya o no se puede vivir o no pueden formalmente desarrollar un proyecto de vida. Y legítimamente tienen derecho a vivir. Y tienen que ir a donde hay agua, a donde habrá algún tipo de seguridad. Y eso implica una buena parte de la migración. Y eso es una realidad. O sea, no la vamos a cambiar porque ya nos tardamos un poco con el tema del calor, bueno, de la contaminación, con los efectos de temperatura. Por eso tenemos que empezar a dialogar esos temas. Y cierro aquí el comentario para escucharles, pero suelo explicar que cuando hablamos de derechos humanos tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tal cual. Sí con un ámbito legal, con libros, con algunas leyes, pero sobre todo con nuestra vida cotidiana. No es algo que esté fuera de nosotros, pero que vale la pena tener presente para que lo puedan entender, reclamar y sobre todo saber que están usando y exigiendo derechos. Otro el mismo planeta, la misma ciudad, van a estar en la misma ciudad y los mismos problemas. Y el gran desafío es cómo frente a los mismos problemas, las mismas realidades, podemos dialogar los de la otra generación con esta nueva generación, porque debo de adelantar que ustedes van a vivir el mismo problema cuando sean de otra generación. Que eso llegará, o sea, ahorita se ven al espejo y dicen, no, pero eso por lo menos llegará, pero va a llegar. Entonces, ¿cómo aprendemos a dialogar entre generaciones? Porque el desafío está en cómo logramos escucharnos sin negar la otra experiencia y al mismo tiempo sin invisibilizar lo de ustedes. En la mañana, en otro conversatorio que teníamos, yo les decía que claramente tengo más libros leídos, más huella de carbono, por supuesto, por muchos vuelos que es lo que está en ecológico ahora, y eso me hace solamente que tenga eso, pero el que no tengan más libros leídos significa que la opinión o la voz no vale lo mismo. La experiencia es personal y es precisamente de la experiencia donde podemos dialogar, encontrar, o nuestra respuesta, no tenemos que estar de acuerdo necesariamente. Pero ahora, quizás ustedes lo recuerdan, ubican realmente a esta chica Greta, de la lucha ambientalista. Uno de los logros, no de Greta porque representa, pero hay muchos más niños alrededor, representa precisamente en el debate del medio ambiente, del cambio climático, que, y lo digo textual, como están diciendo muchas de ellas, que hombres blancos privilegiados están tomando las decisiones que no van a vivir. Imagínense esta realidad, o sea, quienes lo revisan ustedes. Entiendo que les ha pasado calorcito rico este tiempo, ¿no? Y viene más calor.
Y eso lo van a vivir ustedes. Y si deciden tener hijos e hijas, lo van a vivir también sus hijos e hijas. En España, en la reciente, particularmente acá, Pamplona, subintendente de Civiles, que representa un avance importante para el país, de la región. Pero uno de los temas que, adelantando de las preocupaciones y desafíos, y por eso aproveché para colocar esto en la pantalla, a veces lo usaré, es el tema de la ética intergeneracional. O sea, regreso a esto que es ironía, broma, pero es real. Los que nacimos el siglo pasado somos de otra generación. Ustedes que son muy jóvenes son de otra generación. Escuchar así claramente, miramos a niños y niñas y a personas jóvenes, entendiendo que lo que opinen y lo que nos cuenten tiene total validez. Así, total y absoluta, como si lo dijera alguien que tiene un premio Nobel, un doctor honoris causa, un título universitario, porque cada quien y cada uno de nosotras y nosotros hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, y eso tiene validez. Tiene hija, y hablaré en mayoría, perdón por ella, compañero, pero hablaremos en mayoría. Son hijas, ¿no? Son universitarias, también son amigas, y son la misma persona. Los derechos humanos es igualito. Entonces tenemos una parte legal, una parte que llamamos institucional, programas o acciones, pero el objetivo sigue siendo la misma persona. Esa es como la centralidad. Pero, pues obviamente hay resistencia. Como un ejemplo, no sé si ustedes ubican a Berta Cáceres Sí. en Honduras, asesinada, y bueno, detuvieron después de un rato al que disparó, ¿no? Pero no se ha detenido la escala. Pero hay claras líneas que señalan a una minera canadiense vinculada. Exactamente el mismo procedimiento en México. O sea, México es uno de los países junto con Colombia y ahora Centroamérica que están asesinando a defensores y defensoras del territorio. Porque lo que están sirviendo estas guerras, como en el caso mexicano, lo que pasó en Colombia, es que estas guerras lo que permiten es hacer el extractivismo sin cubrir los requisitos legales. Busque por ahí información Nicaragua y el oro de Nicaragua. O sea, esta, entre comillas, dictadura burda que uno escucha de Daniel Ortega, en realidad es una cubierta que le conviene a mucha gente. O sea, hay capacidad internacional para intervenir en este y en otro país, el que les guste. Y hay mecanismos internacionales en Naciones Unidas para poderlo hacer legalmente y respetando incluso derechos humanos. Pero no se hace porque es negocio. Entonces, en Nicaragua, sus minas están sacando el oro de manera ilegal. ¿Y a dónde creen que va? A Estados Unidos. He participado antes, no tengo noción de qué es eso, pero pasa. No solo en Europa, en todos lados. Y por eso se elige mal, ¿no? Porque no tienes proceso previo. Entonces, la participación ciudadana idealmente tendría que ser desde niños y niñas. Y ecologista o algo por el estilo. Acérquense, no se van a pasar nada, va a estar buena la historia. Bueno, o sea, un poco la participación es esto, es que no es algo, y si se dan cuenta en esos procesos de participación, la universidad, el trabajo, el tema electoral, esencialmente no hablan de leyes. Es poco probable, o en la cuadrilla, no hablan de leyes, es la vivencia. Entonces la participación son esos procesos vivenciales, cotidianos. Vamos a decir que donde es invisible la acción legal o normativa. Son los mejores procesos. Regreso tantito a la cuadrilla. Aquí hay un elemento que es particular de esta región, pienso y lo digo desde fuera, y es que está atravesado con temas culturales y identitarios, lo que permite que sea de alguna manera transmitido en un contexto intergeneracional. Se nos pasa, ustedes lo vieron siendo niños y niñas, posiblemente con sus hijos e hijas, si deciden tener, lo irán transmitiendo, porque no es un tema de hace un par de años, ¿no? Tiene su tradición. Entonces, precisamente parte de los procesos de participación que vamos construyendo son más naturales cuando van incorporando a distintas generaciones. Es hombre o mujer, y eso se llama discriminación. Entonces, lo que, digamos, vamos a decirlo de otra manera, lo que impide la participación es la discriminación o el trato desigual.
Dicho de otra manera, todas y todos podemos participar en muchos espacios si compartimos lugares, intenciones, vivencias, ideas, y eso no significa que estemos de acuerdo. O sea, la participación significa estar en ese proceso, pero desde la individualidad. Regreso al ejemplo de la pizza. No sé aquí cuántos triangulitos cortan la pizza. ¿No han contado? Son 8. Bueno, Son 8. pensemos hoy.